Imagina llegar a una tierra antigua, donde la sombra de la oscuridad se extiende poco a poco, y en medio de este caos, aparece una figura imponente, Saruman, un ser de gran poder y sabiduría. ¿Pero qué lo hacía tan especial? No era un simple mago, no. Saruman, uno de los Istari, había sido enviado a la Tierra Media con un propósito claro, guiar a los pueblos libres en su lucha contra la creciente amenaza de Sauron. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es llevar el peso de tanta responsabilidad? ¿Cómo es ser visto como un faro de esperanza en tiempos tan oscuros? Saruman no era solo un hechicero, era alguien que conocía profundamente los secretos de la magia y la naturaleza de los poderes antiguos. Pero, ¿qué sucede cuando un ser con tanto conocimiento enfrenta sus propios miedos y ambiciones? Sabemos que Sauron, el Señor Oscuro, estaba acumulando fuerzas, pero Saruman, en su infinita sabiduría, tenía la misión de oponerse a él. Sin embargo, ¿cómo mantener la pureza de propósito cuando el poder está al alcance de la mano? ¿Es posible resistir la tentación de convertirse en lo que juraste destruir? Pero antes de ser conocido como Saruman, él era Kurumo, un maya, uno de los espíritus más antiguos y poderosos que existían mucho antes de que el mundo fuera formado. ¿Puedes imaginar el peso de esa historia? Kurumo servía a Aule, el Valar forjador, el maestro de las artes de la creación y el control de la materia. Allí, Kurumo aprendió a moldear el mundo, a entender los secretos más profundos de la construcción, de la orden y el equilibrio. Pero, ¿qué sucede cuando el deseo de orden se convierte en una obsesión por el control absoluto? Kurumo no estaba solo en esta ambición. Había otro maya que compartía su sed de poder y control, un ser que una vez fue llamado Mairón, pero que más tarde sería conocido por todos como Sauron. ¿Te has preguntado cómo dos seres tan similares, que en un principio caminaron caminos paralelos, terminaron en lados opuestos? Ambos buscaban dominar la materia, imponer su voluntad sobre el mundo, pero mientras Sauron caía rápidamente en la oscuridad, Kurumo aún creía estar del lado de la luz. Sin embargo, ¿cuánto tiempo puede resistir un corazón ambicioso sin sucumbir al poder? ¿Era realmente tan distinto de Sauron, o solo estaba esperando su oportunidad para reclamar ese control que tanto ansiaba? La conexión entre ellos no era simplemente de ideales, era más profunda, más peligrosa. ¿Podría esa antigua alianza sellar el destino de Saruman? ¿O estaba destinado a caer en la misma trampa que su antiguo compañero? A medida que los años avanzaban, algo oscuro comenzó a germinar en el corazón de Saruman. Aunque era el líder de los magos, su mente se llenó de una inquietante inquietud. ¿Cómo era posible que Olorín, conocido como Gandalf, un simple viajero, fuera considerado más merecedor de la admiración y el poder? Cuando Gandalf fue elegido para recibir Narya, el anillo de fuego, la envidia de Saruman se transformó en un resentimiento ardiente. ¿Puedes sentir la tensión en el aire? Saruman, un ser de gran poder y sabiduría, empezó a cuestionar su propio valor. ¿Qué había hecho mal? A pesar de su posición y su vasta experiencia, parecía que todo lo que había construido se desvanecía en la sombra del reconocimiento que recibía Gandalf. La comparación entre ellos se volvía cada vez más hiriente, y esa chispa de envidia comenzó a consumirlo. Saruman se preguntaba, ¿por qué Olorín, quien había sido su amigo, había ganado el favor de los elfos y, por ende, de la historia misma? La admiración se tornó en celos, y esos celos comenzaron a envenenar su mente. Cada vez que miraba a Gandalf, no veía a un aliado, sino a un rival. ¿Te imaginas lo que eso significa? Un mago que una vez fue parte de la lucha por el bien, ahora sucumbiendo a la oscuridad de su propio corazón. ¿Qué sucede cuando la amistad se transforma en competencia? Saruman se encontraba atrapado en un ciclo de resentimiento, y la decisión de permitir que estos sentimientos lo guiara estaba a punto de cambiar el rumbo de su vida. ¿Podría haber un camino de regreso a la luz, o estaba demasiado lejos ya? Impulsado por su creciente resentimiento, Saruman comenzó a emprender un viaje hacia el este de la Tierra Media. En sus travesías, se encontró con los ecos del poder oscuro que emanaba de Sauron. ¿Qué secretos podía aprender de él? La curiosidad se convirtió en obsesión, y así comenzó a estudiar las técnicas de su antiguo hermano maya, quien había caído en la corrupción. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa adentrarse en la mente de un ser tan oscuro?
Saruman no solo deseaba comprender a Sauron, deseaba imitarlo. Las sombras que antes le parecían repugnantes comenzaron a lucir seductoras. A medida que investigaba, se dio cuenta de que el dominio de Sauron sobre la voluntad de otros era un arte en sí mismo. La manipulación, el control, la creación del miedo, todo ello eran herramientas poderosas en manos de un maestro. Saruman se preguntaba, ¿por qué no podría él también poseer un poder similar? El odio se desvaneció lentamente, reemplazado por un profundo deseo de convertirse en el nuevo Señor Oscuro. ¿Qué tan fácil es para un ser de luz perderse en la oscuridad? Mientras más profundizaba en sus estudios, más se alejaba de sus antiguos principios. La línea entre el bien y el mal se volvió borrosa. La sed de poder se apoderaba de él, y con cada descubrimiento, la voz de su conciencia se ahogaba un poco más. Pero, ¿cuánto tiempo podría sostenerse en esa cuerda floja entre el conocimiento y la corrupción? Estaba listo para hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que deseaba, incluso si eso significaba traicionar todo lo que una vez defendió. Con el tiempo, la amenaza de Sauron se volvió inminente, y en medio de esta oscuridad, se formó el Consejo Blanco. Este grupo, compuesto por los seres más sabios de la Tierra Media, tenía la misión de unir fuerzas para confrontar la creciente sombra. Saruman, con su vasta experiencia y conocimiento, aspiraba a ser el líder. Después de todo, ¿quién mejor que él, el más poderoso de los Istari? Sin embargo, había un problema. Galadriel, la sabia dama del Olorien, prefería a Gandalf como su líder. ¿Te imaginas la tensión que esto generó? Saruman, sintiéndose despojado y menospreciado, se vio forzado a esperar mientras la sombra de su rival se alzaba. Pero el destino tenía otros planes. Cuando Gandalf, consciente de los peligros del poder, se negó a aceptar el liderazgo, la oportunidad de Saruman finalmente llegó. Fue elegido para dirigir el Consejo Blanco, pero esta victoria tenía un sabor amargo. ¿Podría realmente estar a la altura de la tarea? En el fondo, se preguntaba si el título significaba algo sin la lealtad y la admiración de aquellos a quienes lideraba. La desconfianza comenzó a anidar en su corazón, y Saruman sintió que debía demostrar su valía, pero no solo ante el consejo, sino también ante sí mismo. Mientras se preparaba para confrontar la sombra de Sauron, la ambición que lo había consumido crecía cada vez más. ¿Estaba realmente luchando por el bien, o su deseo de control lo había llevado a un camino oscuro? La lucha por la supremacía en el Consejo Blanco ya estaba en marcha, y la línea entre el bien y el mal comenzaba a desdibujarse aún más. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar Saruman para demostrar su poder y reclamar su lugar en la historia? En el año 2759 de la Tercera Edad, Saruman tomó posesión de la imponente fortaleza de Isengard, un lugar estratégico rodeado de montañas y protegido por la poderosa Torre de Ortán. Pero lo que Saruman no imaginaba era que dentro de esta fortaleza se encontraba un objeto que cambiaría su destino para siempre, un palantir, una de las antiguas piedras de visión. ¿Alguna vez has sentido la tentación de mirar más allá de lo que deberías? El palantir era una ventana al mundo, un instrumento que permitía ver a grandes distancias y, en manos de alguien sabio, podría ser una herramienta invaluable. Pero en manos equivocadas, podría ser una trampa peligrosa. Saruman, con su creciente ambición, no pudo resistirse. Comenzó a utilizar el palantir, buscando obtener ventajas sobre sus enemigos y conocimientos sobre los movimientos de Sauron. Pero lo que al principio parecía una fuente de poder, pronto se transformó en una cadena. A través del palantir, Saruman comenzó a comunicarse con Sauron, creyendo que podía manejar la influencia del Señor Oscuro. Sin embargo, lo que Saruman no comprendió fue que, al abrir esa puerta, no solo estaba espiando a Sauron, sino que también permitía que Sauron lo observara a él. Poco a poco, la influencia de Sauron comenzó a invadir su mente, acelerando la caída de Saruman. ¿Podría haber evitado este destino? ¿O estaba ya tan profundamente sumergido en su deseo de poder que no había vuelta atrás? El control del palantir lo llevó a creer que podía desafiar a Sauron o incluso superarlo, pero ¿quién realmente controlaba a quién? Saruman, en su arrogancia, pensó que tenía las riendas, pero lo que no veía era que ya estaba bajo el dominio de la oscuridad. ¿Es posible que, en su afán por alcanzar el poder, Saruman haya sellado su propio destino?
A medida que Saruman se hundía más profundamente en su obsesión por el poder, sus verdaderas intenciones comenzaron a revelarse. El Consejo Blanco, formado para contrarrestar el ascenso de Sauron, enfrentaba una decisión crucial: atacar Dol Guldur, la fortaleza del Señor Oscuro, o esperar. Para muchos, la amenaza era clara y la acción parecía inevitable. Pero Saruman, movido por sus propios deseos ocultos, jugó una peligrosa partida de manipulación. Con palabras astutas y argumentos aparentemente razonables, persuadió al Consejo de no atacar. ¿Pero por qué? ¿Qué había detrás de esta aparente estrategia de prudencia? Saruman no quería destruir a Sauron de inmediato, no todavía. Su verdadero objetivo no era la derrota de la oscuridad, sino algo mucho más personal y ambicioso: el Umm-Añel. Saruman había llegado a creer que, si pudiera encontrar el anillo único, podría utilizar su poder para dominar a Sauron y tomar su lugar como el gobernante supremo de la Tierra Media. El anhelo por el anillo lo consumía. Así que, en lugar de guiar al Consejo hacia la acción, lo desvió hacia la inacción, permitiendo que la oscuridad creciera mientras él seguía buscando pistas sobre el paradero del anillo. Pero aquí surge una pregunta intrigante: ¿cuánto tiempo puede alguien jugar con la oscuridad antes de ser consumido por ella? Saruman creía que podía manejar el peligro, que su astucia y poder eran suficientes para enfrentar a Sauron cuando llegara el momento adecuado. Sin embargo, al manipular al Consejo Blanco, estaba traicionando no solo a sus aliados, sino también a los pueblos libres que juró proteger. La traición siempre tiene un precio. Y mientras Saruman tejía su red de engaños, se acercaba cada vez más al borde de un abismo del que no habría retorno. ¿Podría realmente controlar el poder del anillo si lo encontraba? ¿O estaba, sin saberlo, cavando su propia tumba, dejando que la oscuridad lo devorara por completo? A Ambikao de Saruman, que inicialmente parecía motivada por la noble tarea de combatir la oscuridad, lentamente se transformó en su perdición. A medida que su obsesión por el poder crecía, su moralidad se desvanecía como humo en el viento. Ya no era el sabio líder del Consejo Blanco, sino un hombre consumido por el deseo de controlar la Tierra Media a cualquier costo. Al principio, Saruman todavía intentaba mantener una apariencia de lealtad hacia los pueblos libres. Pero, en su interior, la ambición había echado raíces profundas. Su deseo de encontrar el Umm-Añel lo cegaba ante el sufrimiento que su inacción estaba causando. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar? La respuesta pronto quedó clara. Saruman, en secreto, comenzó a aliarse con Sauron, el mismo enemigo que una vez juró derrotar. Lo que había empezado como una búsqueda de poder para sí mismo se transformó en una sumisión a la voluntad del Señor Oscuro. A través del Palantir, Sauron lo influenciaba, y Saruman, cegado por su arrogancia, creyó que podía usar esta alianza para sus propios fines. ¿Pero era Saruman realmente el maestro de su destino? Al unirse a Sauron, traicionó a los pueblos libres, aquellos a quienes estaba destinado a proteger. Envió sus huestes de Uruk-hai a destruir Rohan, planeando aplastar a cualquier quien se interpusiera en su camino hacia la dominación. Las tierras que una vez juró defender ahora sufrían bajo su poder corrupto. Su torre en Isengard, una vez un símbolo de sabiduría, se convirtió en una fortaleza de maldad. El humo de las forjas de guerra ennegrecía el cielo, y el eco de los martillos de hierro resonaba por todo el valle. Saruman se había transformado en lo que más temía, un tirano. Pero aquí surge una pregunta crucial: ¿podía Saruman realmente controlar a Sauron? ¿O había subestimado el poder del Señor Oscuro? En su búsqueda por dominar la Tierra Media, Saruman se había convertido en un peón en el juego de Sauron, sin darse cuenta de que, al final, ambos no podían compartir el trono. El declive moral de Saruman fue absoluto. En su intento por dominar, se perdió a sí mismo. Su traición a los pueblos libres y su alianza con Sauron marcaban el punto sin retorno, sellando su destino en la historia como uno de los más grandes traidores de la Tierra Media. ¿Qué queda de alguien que traiciona sus ideales por poder? Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejas dimensiones de Saruman. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal Dimensiones Desveladas para más contenido fascinante sobre los misterios del universo y las historias que dieron forma a la Tierra Media. Dale like, comparte y comenta abajo
¿Cuál aspecto de la historia de Saruman te intriga más? ¿Crees que podría haber cambiado su destino? Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos, donde exploraremos más secretos y revelaciones. Hasta la próxima, y recuerda, las dimensiones del conocimiento siempre se están desvelando ante nosotros.